¿El qué, perdón? Tomar la comunión. ¿Otro nombre? La mesa del Señor. ¿Otro nombre? Santa Cena. ¿Otro nombre? Compartir los símbolos. Un nombre católico. Eucaristía. Eucaristía. Acabamos de tomar la Eucaristía. ¿Y qué significa Eucaristía? Porque suena católico, ¿verdad? ¿Pero qué significa la palabra Eucaristía? Porque Eucaristía es una palabra griega, no es católica, quiero decir, no es propiedad católica, es una palabra griega. La noche en que el Señor Jesús fue entregado, habiendo dado gracias. No sé cómo se dice eucaristo, eucaristas, no sé cómo será la declinación. Habiendo dado gracias. Nosotros lo que acabamos de hacer es dar gracias. Y Juan, anda que empezamos bien. El apóstol Pablo, en la epístola de Gálatas, verás, nosotros estamos acostumbrados, los jóvenes igual no, tienen suerte todavía, pero los que ya tenemos cierta edad, pues estamos acostumbrados a que los correos que recibimos, no los correos de email, sino las cartas que nos llegan al buzón, esas cartas físicas de papel, las que nos llegan normalmente suelen ser del banco. Y entonces nos vamos directamente a ver el número, porque la letra no nos interesa, nos vamos al número. Pero hace tiempo, no sé si alguien tendrá la fortuna todavía de recibir cartas de una persona a la que aprecia desde lejos. A lo mejor recibimos cartas, no sé, de Puertas Abiertas o de cualquier otro ministerio, pero cartas de una persona a la que apreciamos, hace ya muchísimo que no. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se leen las cartas? Las cartas que llegaban físicamente, ¿cómo se leían? Y cogías el capítulo 1 de la carta y decías, hoy voy a leer del capítulo 1, del 1 al 10. Cogías la carta y tú te tragabas los 20 folios de la carta por las dos caras y te la leías entera. Y una carta no es un correo que tú vas tecleando, lo puedes dejar guardado, no, una carta es un papel que tú vas escribiendo y a lo que le dedicas tiempo a escribir, porque quieres expresar cosas. Bueno, recomendación, con 1 y 2 de Corintios era más complicado. Con las cartas que vienen ahora, lo suyo es leerlas del tirón. Porque si cogemos solo los capítulos 1 y 2 para la lectura de esta semana, no vamos a entender qué es lo que Pablo quiere decir en este caso, el apóstol Pablo. Además, tenemos otro hándicap, y es que abrimos la Biblia y ¿qué es lo que pone en el capítulo 1 en el encabezado? En su Biblia, ¿qué es lo que pone? En la mía pone salutación. Pone eso, ¿verdad? Algo así. El saludo inicial, la salutación. En la parte final nos podemos encontrar en los últimos versículos doxología o como la despedida. Pero si nosotros empezamos a leer esas cartas condicionados por lo que nos está diciendo el título, nos vamos a perder algo muy importante. Y esto tiene todo el sentido, no nos podemos poner a analizar quién escribe la carta, por qué escribe la carta, a quién le escribe la carta, cuál es el motivo que le mueve a escribir la carta. Tenemos que leer la carta y tenemos que aprovechar, ¿cuánto queda? ¿15 minutos? Vale, pues los 18 minutos que quedan hay que aprovecharlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fundamento de la carta, el fundamento de la epístola a los Gálatas, que epístola es carta, no es otra cosa, es todo. Y no podemos saltarnos lo que es la salutación. Porque si yo digo, esto es la salutación, es Pablo diciendo hola, me estoy perdiendo cuál es el fundamento que él está poniendo para desarrollar la carta. ¿Y saben cuál es el fundamento que él pone? ¿Alguien se atreve? Vamos a ello. Lo primero que dice, versículo 1. Pablo apóstol, enviado, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre,
que lo resucitó de los muertos. Bien, señores, de lo que vamos a hablar es de lo que Dios quiere que hablemos. No vengo a dar mi opinión acerca de temas doctrinales ni acerca de algo que podamos hablar, no. Vengo a decir lo que Dios quiere que hablemos, lo que Dios quiere decir. Y esto es importantísimo, porque nosotros podemos discutir de muchísimas cosas, pero hay cosas de las que no podemos discutir porque es lo que Dios dice. Y no es la opinión de Pablo. Pablo está diciendo, voy a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Versículo 2. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bien, nos lo saltamos. Versículos 3 al 5. Lo vamos a leer, ¿vale? Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué manera más bonita de empezar una carta, ¿verdad? Qué saludo más afectuoso, con más cariño que está poniendo Pablo aquí, ¿verdad? ¿Esto qué es? Estos 3 versículos que hemos leído, ¿qué es? El fundamento, la base, lo que es inamovible, lo que viene de parte de Dios, el Evangelio en su esencia. El Evangelio tal y como Dios lo ha planificado, lo diseñó y lo ha ejecutado y lo está ejecutando. Lo primero, gracia y paz. ¿Y qué es la gracia? Perdónenme que haga tantas preguntas, pero es que necesito, hoy el cuerpo me pide esto. ¿Qué es la gracia? Fíjense, Eucaristía es gracias. Fíjense que la palabra gracias es una palabra buena. No hay una palabra como la palabra gracias. Y todos los sinónimos o todos los derivados que vienen de esta palabra. La gratitud, el agradecimiento, ahora es reina, pero hace muchísimo que es reina la pobre. Vamos, la pobre. Su majestad británica es su graciosa majestad. ¿Y por qué su graciosa majestad? Es que cuenta chistes muy buenos. Es una buena humorista. Es su graciosa majestad porque, además de reina, lo voy a decir así, es la papisa de la iglesia anglicana. Es la cabeza de la iglesia anglicana. Y se entiende que es algo que le viene de parte de Dios y que le llega a ella como una gracia, algo que viene de Dios para ella. Es su graciosa majestad porque es reina y además es la cabeza de la iglesia anglicana. Pero, y fíjense también cómo la falta de gracia es negativo, es algo malo. Un desgraciado es alguien que sufre. Un agraciado es alguien que ha recibido una gracia. La ingratitud, el que no tiene gratitud, el que no agradece, el ingrato, es una persona amargada. Es una persona que no es capaz de decir gracias, como nosotros hemos hecho en esta mañana, diciéndoselo al Señor Jesús. Pero es que esta gracia de la que está hablando aquí dice que viene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta gracia es gracia y paz. Y creo que esto es importantísimo y hay que señalarlo. Porque la gracia y la paz que van unidas, que van de la mano. Néstor, avísame a los 5 minutos, por favor, porque no quiero perderme una lectura. La gracia y la paz que vienen de la mano nos recuerdan, yo les propongo este recuerdo, nos llevan al libro de Hebreos, que nos habla del rey Melquisedec, rey de justicia y paz. Sin justicia, si no hay justicia, no hay paz. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Y esta gracia que viene de Dios nos está hablando de algo que tiene que ver
con la justicia de Dios y que pasa en nuestras vidas. Y que nosotros de ninguna manera nunca podremos llegar a agradecer. Y no sé si seremos capaces de llegar a entenderlo incluso estando en la presencia del Señor. Porque de lo que nos está hablando esa gracia y esa paz que vienen de Dios es que Él ha cogido el castigo que nosotros merecíamos, y no es como el indulto del que tanto se está hablando ahora. La Comunidad Europea está diciendo que si el asunto, el delito, fue tan grave, ¿cómo es posible que ahora haya un indulto? El indulto no borra el delito. El indulto es una negociación que se utiliza para, con fines políticos, por algún tipo de interés, tratar de suavizar algo. Y Dios no está tratando de suavizar algo con nosotros, llegando a un acuerdo con nosotros. Bien, mira, para llevarnos bien, como esto es imposible de arreglar, para llevarnos bien vamos a empezar a negociar y lo que voy a hacer es, bueno, te voy a librar de de la sentencia del delito, ¿vale? La gracia coge al que es culpable y merece el castigo total y absolutamente, lo coge, lo presenta delante de Dios y lo ve inocente. No le achaca ningún delito ni pecado nunca más. Y no entiendo por qué. Pero Pablo lo dice. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Una cosa muy importante, y es que esta justicia aplicada de Dios, que nos convierte en inocentes, en justos, Dios nos mira y nos ve limpios, nos ve inocentes y dice, los que estamos aquí, Conchi, Adela, en casa, Eduardo, es inocente, no ha hecho nunca nada, no merece el castigo, no lo merece. Y pone a la persona que es el fundamento de esta gracia, es Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y esto es importantísimo, porque el fundamento, vamos a entenderlo como lo entendían los fariseos, ¿vale? Cuando el Señor Jesús decía que era hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y esto es importantísimo. Porque si alguien viene diciendo que Jesucristo es un Dios, o que Dios el Padre es alguien que ha mandado a un ángel para que haga algo, está rompiendo lo que Pablo dice. La gracia y la paz, la justicia de Dios aplicada en nuestra vida, con un efecto de limpieza total y absoluta, obra por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. Y los dos, nosotros no lo podemos entender, podríamos utilizar el ejemplo del agua. El agua es sólida, es líquida, es gaseosa, según su presentación, y nos quedaríamos cortos con el ejemplo. Nosotros no podemos entenderlo, pero lo que dice la Escritura es que Dios el Padre y el Señor Jesucristo son lo mismo. Son una sola cosa. Bien, dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, el justo por los injustos, el santo por aquellos que no merecíamos el perdón ni el indulto. No digo ya la gracia, ni el indulto. No merecíamos nada. Él se ofrece como pago por toda nuestra maldad. Y esto también es importantísimo. Porque en la cruz del Calvario lo que sucede es que el Señor Jesús no solo acepta el castigo de nuestra maldad, sino que Él mismo se hace pecado por nosotros. Y Él mismo se convierte en maldito para que nosotros podamos ser justos. Él se separa del Padre. Él sufre la separación del Padre para que nosotros podamos estar en su presencia. Y Pablo lo va a resumir muy bien en los versículos finales. Dice,
Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¡Qué bien! Nos va a librar del COVID, nos va a librar de la pobreza, nos va a dar un buen trabajo, un futuro esplendoroso, no vamos a tener problemas. Librados del presente siglo malo. ¿Pero qué es el presente siglo malo? El presente siglo malo tiene muchas variantes, tiene muchos detalles, mejor dicho. El presente siglo malo tiene su condenación, tiene su influencia, tiene su poder que obra, que actúa para destrucción y para muerte. El ladrón, el saqueador, el que entra para robar y matar, es del presente siglo malo. Y tiene, por otro lado, tiene un destino inamovible. Dios va a aplicar su justicia a todo esto. Sin embargo, nosotros hemos sido sacados de la influencia de todas estas cosas por la muerte, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y por su resurrección. Lo sabía, como diría aquel. Bueno, pues vamos a correr un poquito. Dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Las dos últimas cosas con respecto a este pasaje, todavía quiero leer alguno más. Las dos últimas cosas. Conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Bien, ¿por qué? ¿Por qué esta obra de salvación a personas que no lo merecemos? Y la única respuesta posible es porque Dios quiere. Y si ustedes quieren, si queremos, hagamos el esfuerzo de mirar en el corazón de Dios. A ver qué es lo que ha movido a Dios de nosotros. A ver si hay algo en nosotros que pueda mover a Dios para amarnos como lo ha hecho. O si lo que mueve a Dios está todo absolutamente en su corazón. Versículo 5, y para que no quede duda, para que no haya absolutamente ninguna duda, al Padre, a Dios el Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esto es el Evangelio, este es nuestro Evangelio. Esto es lo que nosotros creemos. Que hemos recibido gracia y paz, que estamos a cuenta con nuestro Dios porque Él ha pagado el precio, porque Él quería pagar el precio, lo ha querido y porque tiene un plan para nuestras vidas en el presente siglo malo, que las cosas a nuestro alrededor son como son, pero Él está transformando nuestras vidas en un proceso que no acabará hasta que estemos en su presencia. Y que además lo hace no porque nosotros lo merezcamos o hayamos hecho algún esfuerzo, sino porque Él quiso. Y ninguno de nosotros puede aportar nada más. Pablo dice, estoy maravillado de que se hayan separado de un evangelio, de este evangelio tan maravilloso. No porque haya otro evangelio, sino porque se pervierte este evangelio. Luego, lo que Pablo dice es, esto es así y punto. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor para el Señor Dios nuestro Padre y para su Hijo Jesucristo. Si queremos, discutimos sobre el sexo de los ángeles. Si quieren, discutimos sobre las dispensaciones. Si quieren, discutimos acerca del milenio, del arrebatamiento o de cualquier otro tema. Lo que es indiscutible es que esto es el Evangelio. Y si no ponemos esto por base, entonces no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de cosas distintas. Pablo termina el capítulo 2, esta porción que nosotros hemos escogido, el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuánto queda, Néstor? Vale. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Bien, sino por la fe, y esto me parece muy importante, tiene su detalle, no podemos entrar, por la fe de Jesucristo. Esa palabra se puede traducir tanto por de Jesucristo como en Jesucristo. Pero aquí la hemos traducido como de Jesucristo. Bien, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hay una confrontación. La ley nos dice que somos pecadores. Si yo trato de cumplir la ley a rajatabla, nunca podré. Parto de un mal lugar. Parto desde que en el minuto cero
Soy un incumplidor de la ley. Y por mucha perfección que yo pueda alcanzar para cumplir la ley, por mucha perfección que yo pueda para cumplir la ley, nunca la cumpliré en todos sus puntos desde dentro de mi corazón, que es la exigencia que pone Dios. Pero, sin embargo, dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y esto es muy importante también, porque bien, hermanos, al Evangelio no le añadamos nada. No le quitemos, pero no le añadamos nada. El Señor Jesucristo y la Virgen María, el Señor Jesucristo y los santos, pero vamos a hablar para nosotros. El Señor Jesucristo y venir los domingos, el Señor Jesucristo y orar, el Señor Jesucristo y cumplir a rajatabla ciertas liturgias y ciertos argumentos. No, el Evangelio es lo que es y punto. Lo demás es consecuencia, no es precio a pagar, no es nada que nosotros podamos aportar, para pagar, para justificarnos, para hacernos justos delante de Dios. Partimos de la siguiente base: soy un miserable pecador, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no tiene valor, de lo que debería estar hundido en la basura, en la gehenna, en el muladar, en los despojos. Eso debería ser yo. Eso soy yo. Sin embargo, es por la gracia y por la obra del Señor Jesucristo que soy hecho justo, porque Él fue hecho pecado por mí. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras, de cualquier obra. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Y esto me parece bestial, me parece brutal. Porque si hacemos una lectura rápida decimos, bueno, ¿qué ley? ¿De qué ley? Yo por la ley soy muerto y para la ley. O sea, por la ley soy muerto para la ley, ¿de qué estamos hablando? Por favor, un poquito de aclaración. Bien, por la ley del Evangelio, la ley de Jesucristo. Soy muerto. Y Pablo lo va a explicar muy bien. Con Cristo, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el Señor Jesús murió crucificado en la cruz, yo estaba allí. Y lo triste es que está toda la humanidad, pero no toda la humanidad se va a aprovechar de eso. Y no toda la humanidad lo va a disfrutar. Pero cuando Cristo está crucificado en la cruz, yo estaba allí. Él tomó mi lugar y me hace inocente. No es que Él lleve el castigo, es que me hace inocente. Porque Él era inocente, Él me hace inocente, Él toma mi lugar y me da el suyo. Y no soy capaz de explicarlo, no soy capaz de añadirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el presente siglo malo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No desechemos la gracia de Dios. No menospreciemos la gracia de Dios. No querramos añadir nada a la gracia de Dios. La ensuciaremos. La acabaremos estropeando. Y alguien se ha quedado encerrado. Hay que empujar un poquito la puerta. Eso, hay que abrir un poquito. Hay una cosa en 2 Corintios 2, versículos 9 y 8. 2 Corintios 9, versículos 8 y 9 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Sí, ya sé que está hablando de ofrenda, pero dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Obras como resultado de la gracia del Señor. Como está escrito, repartió, dio a los pobres,
Su justicia, fíjense que gracia y justicia van siempre de la mano, su justicia permanece para siempre. Y para terminar, perdón por el abuso, Salmo 85, que es la mejor explicación. Lo vamos a leer entero, con permiso. Yo, hombre, ya que abusamos bien. El Salmo 85. Porque efectivamente el versículo 10 da la explicación, en mi opinión, más hermosa que se pueda dar acerca de lo que sucede en nuestras vidas. Salmo 85 dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Tú te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dios dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el mérito sean reconocidos siempre a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Que a Él sea esa.